Para poder perfeccionar o realizar una operación de comercio exterior, es necesario contar con una amplia gama de documentos, ya sean propios del exportador o del importador. Deben presentarse en la aduana o en algún banco para poder cobrar o pagar una operación internacional. Siempre va a ser necesario contar con documentos específicos y propios de la actividad. Por esa razón, daremos una introducción a los principales documentos en comercio exterior. Factura comercial. Es el documento en el que se fijan las condiciones de venta de las mercancías y sirve para que el vendedor comunique al comprador que este último ha contraído una deuda, detallando las características de la misma. Este documento es de carácter obligatorio, tanto para realizar la exportación de una mercadería como para la consiguiente importación en el país de destino. En el caso de la exportación, la legislación argentina permite presentarla en alguno de los casos hasta 10 días posteriores al embarque. Factura pro forma. Este documento es similar al anterior, pero no tiene el alcance del mismo, ya que es emitido por el exportador. Se lo utiliza para hacerle conocer al importador las características de la oferta. Debe entenderse que el exportador queda comprometido a mantener la oferta de lo que indica la factura pro forma, lo mismo que todas sus condiciones, hasta el momento en que la misma caduca, debiendo indicar el plazo de vigencia o validez de la misma. Factura consular. Es idéntica a la factura comercial, con la salvedad de que debe ser intervenida por el consulado del país importador, ubicado en el país de exportación. O sea, que el exportador se debe dirigir a la autoridad consular del país que va a importar la mercadería con la factura comercial a fin de que dicha autoridad intervenga el documento. El objetivo que suele tener esta intervención consiste en verificar el arancel al que deberá ser sometida la mercadería a despachar de la importación. Documentos de transporte. Los documentos utilizados en el transporte internacional de mercancías dependen del medio de transporte utilizado. Transporte marítimo, conocimiento de embarque. Transporte aéreo, guía aérea. Transporte carretero, conocimiento rodoviario de transporte. Transporte ferroviario, carta de porte. Transporte marítimo. El conocimiento de embarque tiene 4 funciones principales. Es prueba de la titularidad de la mercadería. Es prueba de que existe un contrato de transporte. Es un título de crédito y por lo tanto es endosable. Es la prueba de que la mercadería se ha cargado en el medio de transporte e informa sobre el estado en que ésta se encontraba cuando fue recibida por el capitán de barco. Transporte por carretera. El documento que avala un transporte por carretera es el conocimiento rodoviario de transporte, más conocido por CRT. El CRT prueba la realización del contrato de transporte y es prueba del recibo de la mercancía por el transportista, pero no supone para su poseedor la propiedad de las mismas. Los transportistas, usuarios del transporte de mercancías y operadores de transporte estarán obligados a documentar cada uno de los envíos y en ese documento deberán constar de todos los datos del cargador, transportista, empresa vendedora, empresa destinataria de la mercadería, la fecha y la ruta que se irá en el medio de transporte. Transporte por ferrocarril. El documento que avala el transporte por ferrocarril es la carta de porte ferroviario. La carta de porte que debe emitirse para los transportes internacionales por ferrocarril valdrá como justificación del contrato realizado y corresponderá al expendedor presentarla debidamente cumplimentada. Transporte aéreo. El documento que avala el transporte por vía aérea es la guía aérea. Es el documento que justifica el contrato de transporte aéreo realizado entre el cargador y transportista. No es endosable y no constituye título de propiedad de la mercancía. Transporte multimodal. El documento que avala el transporte multimodal es el conocimiento multimodal. Se utiliza esta forma de transporte cuando una mercancía viaja por diferentes medios de transporte hasta llegar a su destino. O sea que con un solo contrato de transporte firmado entre el cargador y una empresa especializada, se utilizará varios transportistas por diferentes medios de transporte. Certificados. Todo documento que no sea una factura o un documento de transporte entrará en la categoría de certificado, siendo este un documento emitido por una tercera fuente, distinta del exportador e importador, que da fe de alguna situación particular. Certificado de origen.
El certificado de origen tiene por objetivo otorgar un tratamiento preferencial a la mercadería que ingrese a un territorio por dicho documento. Certificado de calidad. Este documento se utilizará para darle certeza al importador que el producto cumple con los parámetros de control acordados o con la muestra entregada por el exportador y con las normas internacionales de calidad. Certificado de inspección. Se refiere casi siempre a un documento exigido por un programa estatal que solicita determinadas mercaderías introducidas al país sean inspeccionadas en el país de expedición en forma previa a su embarque. Certificado de peso. Es el documento que hace constar el peso de la mercadería, neto y bruto, bulto por bulto de toda la mercadería, que compone el envío y cualquier otro dato tendiente a servir de prueba en lo que se refiere al peso que tendrías en las mercancías en el momento de exportación. Lista de empaque y packing list. Es el documento emitido por el exportador en cual los artículos vendidos se encuentran detallados por bultos, con la respectiva información de las unidades contenidas en cada uno, indicado a su vez el peso neto y bruto y el volumen de cada embalaje. Certificado sanitario. Es un documento expendido por los organismos sanitarios, correspondiente del país exportador, en el que se consta que las mercaderías analizadas poseen determinadas características físicas, químicas, biológicas, toxicológicas, etc. Así como la ejecución de análisis de laboratorio, la correspondencia con las normas sanitarias vigentes y da fe de que está exenta de determinados elementos patógenos que podrían afectar al público consumidor. Certificado fitosanitario. Este documento es un instrumento de control y lucha contra las plagas. Determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos relacionados con ellos deben ir acompañados de correspondiente pasaporte fitosanitario en el momento de la expedición. Certificado de fabricación. Es un certificado extendido por el exportador en el que se deja constancia que él ha sido el fabricante. Certificado de depósito. También conocido como warrant, es un certificado emitido por los administradores de depósitos fiscales o públicos, donde se deja constancia de la mercadería que se le ha sido entregada en depósitos y a nombre de quien está emitido el mismo. Normalmente es transferible por endoso, pudiendo ser utilizado como medio de pago.